Mi hermano me arruinó la vida. Me humilló, me robó, me hizo sentir como una sombra en mi propia casa, y cuando pensé que ya nada podía ser peor, embarazó a mi esposa. Sí, como lo escuchaste. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando volvió, pidiéndome ayuda. Esta no es una historia de perdón. Tampoco es una historia con un final feliz. Pero sí, es la historia real de cómo me destruí mental y físicamente para no convertirme en uno de ellos. Nunca pensé que el mayor enemigo de mi vida iba a ser alguien que creció bajo el mismo techo que yo. Pero así fue. El cabrón que convirtió mi infancia en una pesadilla no era un extraño, era mi hermano. Y no solo me jodió cuando éramos niños, también terminó con mi esposa. Sí, escuchaste bien. Lo peor es que, después de todo eso, tuvo los huevos de venir a pedirme ayuda. Es como si el universo se burlara en mi cara y dijera, ¿estás listo para la siguiente patada en los huevos? Mi nombre es Julián, y esta historia no es bonita. Crecí en una casa donde ser el hermano mayor no significaba respeto. Al contrario, parecía que me pusieron en ese rol solo para tener a alguien a quien echarle la culpa. Mi hermano menor, Simón, era el favorito de mamá. Siempre lo fue. Era el típico niño carismático, gritón, al que todo se le perdonaba. A mí me gustaba estar en silencio, leer, pensar. Y eso, según mi familia, era raro. Así que me etiquetaron como el antisocial, el seco. Mamá lo defendía aunque le prendiera fuego a la casa, mientras que a mí me regañaba por respirar fuerte. ¿Y papá? Ausente, como siempre, metido en el trabajo o viendo la tele con una cerveza en la mano. Desde pequeños, Simón me la tenía jurada. Se metía a mi cuarto, me leía los cuadernos, se burlaba de cómo hablaba o de mis dientes torcidos. Y si yo me quejaba, era solo una broma entre hermanos. ¡Qué chingados! Una vez me puso chinchetas en la silla y otra me cambió la pasta de dientes por crema para los pies. Mamá solo se reía. Lo peor es que él lo sabía que podía hacer lo que fuera sin consecuencias. Y lo aprovechaba. Me hacía sentir como una mierda, y ni siquiera necesitaba hacerlo frente a los demás, su mirada burlona bastaba para hacerme desear desaparecer. Hubo una vez en secundaria que me marcó. Yo ya venía cargado emocionalmente, tratando de aguantar el bullying de la escuela, la indiferencia de mis padres, y encima eso. Simón, en una de esas discusiones estúpidas que empiezan por nada, me soltó un ¿por qué no te matas ya? Así, sin pestañear. Me congelé. Porque justo en ese momento, yo ya había pensado en eso. Varias veces. Y escucharlo de su boca fue como si alguien validara todos esos pensamientos oscuros que me venían persiguiendo. Las cosas escalaron al punto que una vez intentó prenderme fuego el pelo mientras dormía. No es broma. Usó un encendedor y un aerosol. Por suerte me desperté por el olor. Mamá dijo que solo estaba jugando. Ese día mi papá por fin reaccionó. Lo enfrentó, le gritó que era un enfermo, y por primera vez lo vi tener miedo. Sentí una mezcla de alivio y tristeza, alivio porque alguien me defendía, y tristeza porque había tenido que llegar tan lejos para que alguien lo hiciera. Después de eso, papá se volvió un poco más presente. Me llevó a clases de defensa personal y me dijo algo que nunca voy a olvidar: no quiero que te conviertas en alguien lleno de odio, pero tampoco voy a permitir que te sigan pisando. Aprendí a defenderme. Física y mentalmente. Cuando Simón me robó mis ahorros para comprarse unos putos tenis de marca, le rompí la cara. Fue la primera vez que le pegué. No sé si fue por el entrenamiento o por toda la rabia acumulada, pero lo tumbé. Lloró como nunca, y mamá quiso regañarme, pero papá la paró en seco. Le dijo que era lo mínimo que se merecía. Desde entonces, Simón se alejó un poco. Ya no podía conmigo. Pero su veneno no se fue, solo cambió de forma. Me mudé a la universidad con una beca y sentí que por fin respiraba. Conocí a Sofía, una chica que parecía ver algo en mí que nadie más veía. Era dulce, lista, y teníamos esa conexión rara que solo se da una vez. Nos casamos jóvenes, sí, y cuando nos enteramos de que estaba embarazada, sentí que la vida por fin me estaba sonriendo. Todo ese pasado de mierda empezaba a desdibujarse. Pero claro, nunca se borra del todo. Porque cuando alguien como Simón existe, siempre encuentra la forma de volver. Sofía me fue infiel. Una vez. Lloró, la perdoné. Pensé que podía entenderlo, que tal vez yo no había estado presente. Pero luego descubrí la verdad, había estado viéndose con él. Con Simón. Mi propio hermano. ¿Y lo peor? El niño que yo creía que era mío, no lo era. Un puto test de ADN me lo confirmó. Sentí que me arrancaban el alma con una cuchara oxidada. Todo se vino abajo. Me divorcié, claro. Mis viejos,
Al enterarse, le dieron la espalda a Simón. Y por primera vez en la vida, mamá no tuvo argumentos para defenderlo. Papá cambió el testamento. Me dejó todo a mí. A Simón solo 1 millón, lo justo para que no lo demandaran por abandono. Pero eso no es lo importante. Lo que importa es que por fin se dieron cuenta de lo que era. Aunque un poco tarde, si me preguntas. Años después, me llama. Llorando. Me dice que necesita ayuda. Que Sofía lo dejó, que tiene que pagar pensión y que ya no puede pagar la universidad. ¿Y sabes qué hice? Me reí. Le dije, todo lo que sembraste está floreciendo. Te deseo una linda cosecha, hermano. Colgué el teléfono con la misma calma con la que uno apaga la televisión después de ver un capítulo final decepcionante. Me quedé ahí, con el celular en la mano, mirándolo como si esperara que el aparato me dijera qué carajo hacer con todo lo que acababa de escuchar. Simón llorando, diciendo que no puede más, que la vida se le vino abajo, que necesita ayuda. Que Karen lo dejó solo con el bebé, que no puede pagar la universidad, que lo van a demandar. Y yo ahí, con una mezcla de asco, risa e incredulidad, ¿qué esperaba? ¿Un rescate? ¿Después de todo? No lo voy a negar, hubo una parte de mí que sintió satisfacción. Como cuando ves caer al abusón del colegio que te atormentó toda la infancia. Pero la otra parte, esa que todavía guarda pedazos rotos, que todavía tiembla cuando alguien levanta la voz, esa parte se sintió cansada. No por él, no por su situación. Por mí. Porque por más que intentara cerrar la historia, él siempre encontraba la forma de aparecer de nuevo. Como una maldita espina que no sale. Volví a dejar el teléfono en la mesa y me hundí en el sillón. Estaba solo. El departamento, pequeño pero cómodo, estaba en silencio. Mis cosas estaban organizadas, la luz cálida. Había trabajado mucho por esa paz. Cada mueble lo elegí yo. Cada cuadro en la pared tiene una historia que yo decidí contarme. Pero su voz, su maldita voz temblorosa, vino a manchar ese lugar que tanto me costó construir. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y recordé todo el camino que había recorrido para llegar hasta ahí. No fue fácil. No fue rápido. Pero fue mío. Después de divorciarme de Sofía, la vida se volvió un campo minado emocional. Me despertaba con ataques de ansiedad, comía poco, dormía mal. Dejé de confiar en todos. Hasta en mí mismo. Pensaba en Henry, en ese niño que por meses pensé que era mi hijo, y el corazón se me partía. No solo perdí a una pareja, perdí la idea de una familia. Esa ilusión de que podía romper el ciclo, de que no iba a repetir la misma historia de abandono y favoritismo que viví en casa. Las noches eran las peores. Me acostaba y mi mente no paraba. Recordaba cosas de mi infancia que creía olvidadas, como Simón me insultaba mientras mamá se reía. Como papá solo se involucraba cuando todo ya era un desastre. Como me sentía invisible. Y lo peor era que, incluso en ese dolor, yo seguía siendo el que no causaba problemas. Siempre fui el que callaba. El que aguantaba. El que pensaba que si no respondía, tal vez dejarían de joder. Pero no. El silencio no me salvó. Me hizo trizas. Así que, por primera vez en mi vida, pedí ayuda. Llamé a un terapeuta. Me senté frente a alguien y conté todo. Sentí una mezcla de vergüenza y alivio. Había cosas que jamás había dicho en voz alta. Cosas que me dolían tanto que creía que si las pronunciaba, me iban a destruir. Pero no lo hicieron. Me transformaron. En terapia entendí algo clave, yo no era responsable de las mierdas que Simón me hizo. Ni de las que mi madre permitió. Ni de las ausencias de mi padre. Lo que sí era mi responsabilidad era decidir qué hacer con esas heridas. Y aunque me llevó tiempo, decidí no seguir dándoles poder. No más. Empecé a hacer cosas por mí. Cambié mi alimentación, volví al gimnasio. No para verme bien, sino para sentirme fuerte. Para recuperar ese control que tantas veces me habían arrebatado. Aprendí a poner límites. A decir no sin sentirme culpable. A dejar de complacer a todos, incluso a mi familia. Y con eso, llegaron cambios. Me volví más selectivo con la gente. Empecé a sacar de mi vida a quienes solo venían a pedir, a absorber, a juzgar. Hice limpieza. No solo en mi celular o en mis redes. En mi alma. Y aunque me sentía más solo que nunca, también por fin me sentía auténtico. Fue en ese proceso que conocí a Lena. Ella no sabía nada de mi historia cuando empezamos a hablar. Solo sabía que me gustaba leer en la misma mesa todos los viernes por la tarde, que pedía siempre café negro sin azúcar y que sonreía poco, pero cuando lo hacía de verdad. Con ella, por primera vez, sentí que podía mostrarme sin miedo. Sin filtro. Y no salir herido.
Una noche, acostados en la cama, me preguntó si tenía hermanos. Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque no sabía por dónde empezar. Terminé contándole todo. No con rabia, no con lágrimas. Solo con esa claridad brutal que da el tiempo. Lena no me interrumpió. Solo escuchó. Y cuando terminé, me abrazó. No dijo que lo sentía. No intentó justificar nada. Solo dijo, ahora entiendo por qué a veces miras como si estuvieras en otro lugar. Y sí, a veces me pasa. Estoy ahí, pero mi mente vuelve. A los días en los que Simón me decía que era un error. A las veces que mamá lo defendía. Al día que le di el golpe que siempre se mereció. O al momento en que Sofía me confesó lo del hijo. Son fantasmas que no se van, pero ahora sé que no tienen poder sobre mí. El verdadero cambio no vino con la plata, ni con el testamento, ni con la distancia. Vino cuando entendí que mi historia no define mi futuro. Que lo que me hicieron no determina lo que merezco. Que no soy lo que me pasó. Soy lo que elijo construir a partir de eso. Tiempo después, recibí una carta de Simón. Escrita a mano. Me sorprendió. Decía que se sentía solo, que había perdido todo. Que Karen lo dejó, que ya ni lo miraba. Que Henry no le hablaba. Que trabajar como mecánico no era lo que soñaba. Que extrañaba cuando éramos niños, jugando en el patio, sin preocupaciones. La leí entera. No porque quisiera, sino porque necesitaba entender hasta dónde podía llegar su hipocresía. Porque en esa carta, no había un solo perdón. No había un me equivoqué. Solo nostalgia. Solo victimismo. Solo un intento de tocar esa parte blanda que alguna vez tuve por él. Rompí la carta en pedazos. La tiré al cesto. Y me preparé un café como si nada. Porque ya no era ese niño que buscaba aprobación. Ya no era ese adolescente que lloraba por no entender por qué su familia lo trataba así. Ahora soy un hombre que se reconstruyó con sus propias manos. Que aprendió a vivir sin cargar culpas ajenas. Mi madre sigue en contacto con él. Lo supe por mi padre. A veces se ven a escondidas. A mí me duele, no te voy a mentir. Pero también entiendo que cada quien tiene sus propios vacíos. Mamá nunca pudo dejar de verlo como su bebé. Aunque ese bebé haya destruido la vida de todos a su alrededor. Papá y yo nos vemos a veces. Hablamos poco, pero cuando lo hacemos, hay respeto. Él también está pagando sus cuentas emocionales. A su manera. Me dijo que está orgulloso de mí. Que ojalá hubiera sido más fuerte cuando era necesario. No sé si eso repara algo. Pero sí sé que, al menos, lo está intentando. Y eso vale más que cualquier disculpa. Hoy, años después de todo, miro hacia atrás y siento que sobreviví a una guerra sin haber pedido estar en ella. Pero más que sobrevivir, evolucioné. Me transformé. Me volví un hombre que aprendió a elegir el amor propio por encima del pasado. Y aunque a veces aún duela, aunque haya noches donde los recuerdos me visiten como viejos enemigos, sé que tengo las armas para enfrentarlos. No soy un héroe. No soy una víctima. Soy solo alguien que se hartó de vivir para otros, y decidió vivir para sí mismo. Si estás escuchando esto y sentís que todo está en tu contra, te lo digo claro, no necesitas que nadie te rescate. Solo necesitas verte como el único capaz de hacerlo. Y sí, aún tengo miedo. Pero también tengo algo que antes no tenía, libertad. Y eso, créeme, vale más que cualquier perdón. A veces camino por la ciudad solo, sin rumbo. Miro a la gente pasar y me pregunto cuántos de ellos estarán cargando una historia como la mía. ¿Cuántos estarán sonriendo por fuera mientras por dentro llevan cicatrices que nadie ve? Es raro, ¿no? Como la vida puede destrozarte en silencio, sin hacer escándalo. Como el dolor se vuelve parte del paisaje, algo que uno aprende a ignorar como el ruido de fondo en una cafetería. Hoy no busco venganza. Tampoco justicia. Ya no. Lo que busco es paz, pero incluso eso, es frágil. Un día estoy bien, y al otro vuelvo a caer en ese pozo donde todo lo que viví me grita que nunca voy a estar completo. Y tal vez sea cierto. Tal vez lo que me hizo Simón, lo que me hizo mi madre, lo que me hizo Sofía, dejó algo roto que no se puede arreglar. Hay partes de mí que simplemente no van a sanar. Y aprendí a vivir con eso. No espero que la vida me recompense. No espero que el dolor tenga sentido. No todo lo tiene. A veces las cosas malas pasan y punto. Sin moraleja, sin redención. No todo se arregla con tiempo. No todo se olvida. Hay traiciones que se quedan a vivir adentro tuyo como una sombra que te sigue a todas partes. Lo que sí sé, es que me negué a repetir la historia. Que elegí no convertirme en lo que me destruyó. Y aunque eso no me hace feliz, al menos me da algo más profundo que la felicidad, dignidad.
Así que no, esta no es una historia con un final feliz. Es una historia real. Una de esas que nadie quiere contar porque incomodan, porque duelen. Pero es mía. Y si algo aprendí, es que a veces vivir con la verdad duele más que cualquier mentira, pero al menos no te deja vacío. Y eso tiene que bastar.